Aleluya. Así, hermanos, vamos a abrir la palabra de nuestro Dios. El Evangelio según San Mateo, hermanos, capítulo 8, versículo 23 al 25. Vamos a dar lectura, hermanos, a estos tres versículos, hermanos, para dar principio en esta tarde. Gloria a Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 23, 24 y 25. El poder de Jesús sobre la naturaleza, hermanos. Aquí vamos a ver el poder de Jesús sobre la naturaleza. Mateo 8, 23 al 25. ¿Lo oímos? Amén. Dice la palabra. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia para darte gloria, honra y alabanza, Padre, porque solamente usted la merece. Vamos a compartir la palabra. Espíritu Santo, toma control de mi boca, de mi lengua, que yo venga a hablar palabra conforme tu voluntad y no conforme la mía. Yo me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que administre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. El poder de Jesús, hermanos, sobre la naturaleza. Aquí vemos, hermanos, una tempestad. Aquí vemos una tormenta que se levanta. Y yo quiero que veamos, hermanos, qué es lo que Jesús está haciendo en medio de la tormenta. Durmiendo. Jesús está durmiendo en medio de la tormenta y los discípulos se asustan por la tormenta que se está levantando. Yo quiero que veamos algo. Primeramente, hermanos, el peligro es real. El peligro que ellos estaban viendo era real. Se había levantado la tormenta, estaban sobre el mar, las olas estaban entrando a la barca. El peligro era real. Lo que estaba sucediendo era real. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo quiero que veamos al analizar esta porción cuando Jesús les dice: ¿por qué temáis? ¿Por qué teméis? Dice, hombre de poca fe. Yo quiero que veamos y escudriñamos esto, porque digo, la tormenta es real, los vientos huracanados eran grandes, las olas eran altas, y usted sabe, en el mar no hay de dónde agarrarse. Si se cae del barco se va para abajo, si no sabe nadar. Y las olas lo ahogan. Por eso le digo, la tormenta, el peligro era real. Lo que estaba sucediendo. Lo que yo quiero que veamos esto. Mientras ellos ven esta tempestad, mientras ellos miran, Jesús duerme tranquilamente. ¿Y qué dice? ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? ¿Por qué les habla de esta manera Jesús? ¿Por qué les dice, hermanos, de esta manera? ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? Dice, entonces levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Usted puede ver que mismo Jesús vino a dominar la situación en un momento, solamente declarando la palabra. ¿Qué les está enseñando a sus discípulos? El poder de la palabra que está en su boca. El poder de las palabras que declaramos, hermanos. Usted y yo tenemos que aprender a hablar. Tenemos que aprender a declarar. Ay, ahí va la patrulla, tengo miedo. No, esa no es fe. ¿Qué le diría Jesús a la hermana?
Mujer de poca fe, ¿dónde está tu fe? Y le digo, el peligro es real, la situación es real. Ella sabe por qué tiene temor. No licencia. Y algunos otros detallitos. Entonces le da miedo. Cuando alguien sabemos que no andamos correctamente como debemos, hay temor. Pero Dios nos dice, ¿dónde está puesta nuestra confianza? Hombre de poca fe, ¿dónde está puesta tu confianza? Y Jesús, al hablar la palabra, calmar la tempestad, solamente como habló, les enseña, les declara cómo usar la palabra, cómo detener los vientos, cómo detener la tempestad, cómo detener a aquel que viene en contra de nosotros. La Biblia dice que aunque se levanten ríos, no nos van a ahogar. Aunque se levanten tempestades en contra de nosotros, no nos van a llegar. En el mundo tendremos problemas, en el mundo tendremos aflicciones. Pero ¿qué nos dice? Confiar. Yo he vencido al mundo. Aquí la tormenta se levanta. Los discípulos despiertan a Jesús y le dicen, Señor, sálvanos porque perecemos. Ayúdanos porque nos vamos a ahogar. Entonces Él les dijo, ¿por qué temáis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar se hizo grande bonanza. Y aquí la clave en el 27. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Aquí hay una palabra clave, hermanos. ¿Qué hay imposible para nuestro Dios? Nada. Jesús nos está diciendo, ¿qué hay? Él mismo nos dijo, yo me voy, pero yo voy al Padre. Y aún cosas mayores harán ustedes en mi nombre, por cuanto yo voy al Padre. Él calmó la tempestad. Él sanó al paralítico. Él libertó al ciego. Él libertó al endemoniado. Le quitó la fiebre a la suegra de Pedro. Tantos milagros hizo. Y aún nos dice que aún cosas mayores haríamos nosotros por cuanto Él iba al Padre. Levanta a Lázaro de cuántos días. Después de 3 días de muerto lo resucita. Que dice Marta, ya hiede, Señor, no le quites la piedra, ya huele mal. Y que le dice, Lázaro, sal fuera. Quiero que veamos, hermanos, que Jesús nos está buscando en usted y en mí, es fe. Les dice a estos hombres, hombres de poca fe, hombre de poca fe. ¿A cuántos nos estará diciendo el Señor en nuestros días? Hombres y mujeres de poca fe. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? ¿En quién están confiando? ¿En quién están creyendo? ¿Qué decía al principio? El que se acerca a Dios cree que le hay y que es un galardonador de los que le temen. Si usted y yo hemos venido a este lugar para acercarnos a Dios porque creemos que Él vive, creemos que Él perdona, creemos que Él sana, creemos que Él liberta, Él hace la obra completa. ¿Qué está buscando Dios? Fe. A estos hombres les dijo, hombres de poca fe. ¿Qué es lo que está buscando Dios en el hombre? Fe. Jesús aquí les enseña, calma la tempestad. Jesús domina la situación. Hay peligro. Y le digo, era peligro, hermanos. Solamente usted sabe. No sé cuántos han andado en el agua y que nos agarra la tempestad en medio. A ver cómo se sucede.
Yo no me recuerdo mucho, pero yo andaba en el agua con mi tío y venía la tempestad y mis papás por toda la orilla del agua corriendo buscando para dónde veníamos, porque yo andaba con mi tío. Mi tío, ¿sabe qué hizo? En el de la lancha, en el ese, me metió, métete ahí. Ahí me metió en la punta de la lancha para que no me mojara. Y él se vino, pero por toda la orilla del agua. Se orilló y se vino por toda la orilla hasta que llegó a la casa. Porque la tempestad, las olas estaban fuertes. Pero ya dijo, aquí por la orilla se hornea, camino lo saco. Pues le digo, el peligro estaba. El peligro era serio. Tenieron temor mientras Jesús dormía. Pero Jesús les enseñó una gran lección. ¿Dónde está la fe? ¿Qué habían visto con Jesús? ¿No andaban con Él? ¿No habían visto los milagros? ¿No habían visto tanta situación? Y aún ellos no habían creído en la fe de Dios. En la fe que debe estar en Él. Aquí vemos un peligro real y vemos una situación que Jesús vino a dominar, enseñándoles y haciéndoles una pregunta. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Así nos dice el Señor. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe, en esta tarde? ¿Por qué tener miedo a la situación? ¿Por qué tener miedo a los problemas? Si estamos confiando en un Dios poderoso. Pues puede cambiar las cosas que no son como si fuesen. ¿No dice la palabra? Solamente dio la palabra y dijo, hágase la luz y las tinieblas sepárense, y se separaron. No dijo, solamente dio la palabra, sepárase la agua de la tierra seca y se separó. No dijo la palabra, hágase árboles verdes y semilla y fruto y creció. Háganse los animales y sucedieron. Nomás dio la palabra. No dijo, vamos a ver cómo hacemos la jirafa, cómo hacer no, Él dijo y existió. Él dio la palabra y existió. Aquí quiero que veamos, hermanos, que Dios está buscando fe en nosotros, en medio de las tempestades, en medio de los peligros, en medio de los problemas, en medio de las angustias, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de todo esto. Dios está buscando fe en nosotros. No temáis, hombres de poca fe. No tengamos miedo. Vamos a tener fe en el Señor. Entonces los discípulos se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Se quedaron maravillados. Si vemos ahí, vamos ahí al Evangelio mismo aquí Mateo. Váyase ahí al capítulo 14 de ese mismo capítulo de Mateo. El libro de Mateo, pero váyase al capítulo 14, al versículo 22, lo que dice la palabra. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca y a ir adelante de él, al otro lado de la ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. ¿Qué fue a hacer Jesús? A orar aparte. Y lo dice, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Aquí quiero que veamos otro. Hay otra situación aquí. ¿Dónde están los discípulos? En el mar, otra vez. Están en la barca, en el mar. Jesús dijo, vayan. Yo voy y después que despide a la gente voy. Se preguntarían, ¿irá a tomar otra barca para venirse? No se preguntaron cómo va a llegar Jesús hacia nosotros si estamos en el medio del mar. Están solos. Y va, dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús se acerca a ellos, caminando sobre el agua. Y los discípulos viendo andar sobre el mar, se
se turbaron, tuvieron miedo, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Quién se les aparece en el mar caminando, hermanos? ¿Qué hubiera pensado usted si se le aparece un varón caminando en el agua? ¿Qué es lo que va a decir usted? Usted en el agua y alguien venga caminando y se acerque a su barco. Va a decir, gloria a Dios, Dios está con nosotros. ¿Qué se me hace que se asusta, grita y reprende y no sé qué? Oh, Señor, perdóname, sálvame, ayúdame, golpe de pecho. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo va a reaccionar? Yo quiero que veamos. Los discípulos eran humanos como usted y como yo. Eran de carne y hueso. Sentían lo mismo que sentimos nosotros. Nos ha llegado el dolor, nos ha llegado el temor, nos ha llegado la aflicción, ha llegado toda clase de situaciones. Ellos también enfrentaron, pero viendo a Jesús que acercaba, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús se les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Esta palabra, hermanos, no temáis, la vimos en el otro. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Aquí les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué es lo que viene a robar la bendición al pueblo, al creyente? El miedo. El miedo, el temor, la cobardía nos viene a quitar, hermanos, la grandeza de nuestro Dios. Por eso dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios nos ha puesto un espíritu de cobardes. Por eso dice la palabra, que el reino de Dios solamente los valientes lo arrebatan. Los cobardes no. El reino de Dios es para valientes, que se van a esforzar, van a dejar todo lo que este mundo viene a ofrecerte y vamos a buscar a nuestro Dios. Los cobardes quieren permanecer en este mundo. El reino de Dios es de valientes. El reino de Dios solamente aquí les habla, no teman, no tengan miedo, no sean miedosos. O como dirían por ahí, no sean gallinas. No sé por qué dirán gallinas. ¿Las gallinas son gallinas? ¿O qué son? Aquí les habla, no temáis. Pero entonces el más valiente de todos, que es Pedro, que dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Miren, hermanos, lo que pregunta Pedro. Si eres tú, Jesús, porque ellos piensan que es un fantasma, pero si eres tú, Jesús, di que yo camine sobre las aguas. ¿Y qué es la respuesta de Jesús? Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro sobre la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Caminó Pedro sobre las aguas. Pero ¿qué dice? Pero al ver el fuerte viento, ¿qué tuvo, hermanos? Miedo. ¿Qué nos roba la bendición al pueblo de Dios? El miedo. El miedo, hermano, es lo que está robando nuestra bendición. Aquí podemos ver, no temáis, no temáis. El miedo de Pedro se cayó y se hundió por miedoso, porque mira lo que dice. Y tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Aquí vemos, hermanos, cuando el miedo entró, se empezó a hundir. Entonces, hermanos, ¿qué está estorbando en nuestra vida para que recibamos de Dios?
¿Cuál es el miedo o cuál es el temor que está en nuestras vidas que está impidiendo que recibamos la bendición de Dios? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Cuál es el temor que está enfrente de nosotros que impide que usted y yo recibamos lo que Dios nos quiere dar? O más bien lo que ya es nuestro, hermanos. Pero no hemos aprendido a recibirlo porque tenemos miedo. Hermano, y si no, esa duda nos roba la bendición. Hermano, y si no pasa, y si no sucede, no, nunca va a pasar porque estamos dudando. La duda nos roba la bendición. El miedo de que no alcancemos a lograrlo, la meta que nos propongamos. Ese miedo, de temor de no alcanzar a llegar a cumplir, hermanos, lo que nos proponemos, nos está impidiendo que recibamos la bendición de Dios. Aquí podemos ver al momento Jesús extendiendo la mano hacia de él y le dijo: hombre de poca fe. Y luego, ¿qué le dice? ¿Por qué dudaste? Esta es la arma más fuerte del enemigo, que ponga la duda en nosotros. Si hay duda, estamos perdidos. Claramente le dijo a Pedro: ¿por qué dudaste? ¿Por qué desconfiaste? ¿Por qué no creíste? ¿Por qué no hubo fe en ti? Esto es lo que estamos perdiendo, hermanos, por la desconfianza al Dios Todopoderoso. Él quiere derramar sobre nosotros su palabra, su bendición, todo lo que Él tiene, hermanos. Lo ha hecho por amor a usted y a mí. Y nosotros, por el miedo, por la duda, no hemos logrado conquistar lo que hace falta en nuestras vidas. ¿Qué queremos, hermanos? ¿Qué estamos pidiendo que no ha llegado? Por causa de la duda, por causa del miedo, de atrevernos, de arriesgarnos, de caminar por fe. Es un paso de fe que tenemos que dar para creerle a Dios y para que Dios venga a obrar. Aquí en estos dos versículos, hermanos, en estas dos porciones de esta situación que se encuentra Jesús en el mar con los discípulos, lo que es el miedo y la duda fueron los que impidieron salir vencedores y triunfadores. Dos cosas: miedo y duda. De que estos no pudieron salir, contando aquí la historia. Y caminó Pedro sobre el mar porque le creyó a Dios. ¿Por qué no se cuenta esto? Porque tuvo miedo y porque dudó. Si no, la historia hubiera sido otra. Y Pedro le creyó a Dios y caminó en el mar. Esto hubiera sido un testimonio grande. Pero sin embargo, es lo contrario. Dice que tuvo miedo y también dice que dudó. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Yo creo, hermanos, que cuando Jesús venía, le sopló al mar para que se levantaran las olas, para ver qué es lo que había en los corazones de los discípulos. A veces las pruebas vienen, hermanos, para saber qué hay en nuestro corazón. A ver qué vamos a hacer cuando venga el problema. ¿Vamos a buscar a Dios o vamos a buscar al hermano? Vamos para que el hermano ore. Vamos para que esto. No, hay que doblar rodillas, hay que clamarle a Dios, hay que decirle: Dios, ayúdame. Tomar, Dios quiere ver. Mire, hermano, Dios quiso al pueblo de Israel checar qué había en su corazón, verificar qué había en el corazón del pueblo. Cuando se quedan solos, que Moisés se pierde, se va a hablar con Dios. ¿Qué es lo primero que hizo? Se sintieron desamparados y en vez de clamar a Jehová, se hicieron un becerro de oro. Es lo que pasa, hermano. Vean las situaciones en nuestra vida, los problemas, a veces pasamos por tantas cosas, hermanos, pero Dios quiere saber qué hay en tu corazón. ¿Qué le sucedió a Job, hermanos? Que va Satanás, se presenta ante Dios y dice: préstame, déjame tocarlo. Job te sirve porque le das todo.
Mira cómo lo tienes bendecido con la familia que tienes. Mira todo lo que te has dado. Pero déjame tocarlo. Va y le toca. Pierde la familia, pierde su dinero, pierde todo. Pero aún Job sigue fiel. Pero va por segunda vez y le dice, déjame tocar su cuerpo. Se presenta ante Dios y a ver, déjame tocar su cuerpo. Y el cuerpo de Job se enferma. Y aún Job permanece fiel a Dios. Entonces dice que fue doble, 7 veces más lo que tenía a lo que tuvo después. La bendición de Dios. El diablo te tiene que regresar 7 veces de lo que te ha robado. Porque él no tiene derecho sobre tus cosas, sobre tu familia, sobre lo tuyo. Tú tienes el poder y la autoridad, pero solamente tenemos que aprender a declarar la palabra. No tengamos miedo, no temamos y no dudemos. La Biblia dice en Habacuc, aunque la visión tardare por un poco de tiempo, no dudes, va a llegar. Es lo que dice Habacuc. Aunque la visión tardare, espérala, va a llegar. Dios quiere examinar qué hay en tu corazón. En medio de la prueba, en medio de la situación, Dios quiere que permanezcamos fieles. Y termino con esto. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Qué le enseña esta palabra? Verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que todavía no habían creído que era Jesús, habían visto los milagros, habían visto lo que había hecho antes, pero aún no estaban seguros. Porque entonces que calma la tempestad, camina sobre el mar, levanta a Pedro del agua que se está ahogando, lo saca, lo libera. Entonces dice que vinieron, le adoraron y dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Entonces hubo una seguridad en ellos. ¿Hasta cuándo va a haber una seguridad en nosotros de que estamos sirviendo a un Dios verdadero? ¿Hasta cuándo va a haber esa seguridad en nosotros de que estamos sirviendo a un Dios verdadero? Yo le digo, Dios es verdad. Dios es real. Usted puede, si usted se acerca a Dios, usted puede oír su voz. Le puede hablar a su corazón, a su mente. Le puede llegar, hermano, pensamientos. Le pueden venir sensaciones. Puedes sentirlo. Puedes sentir la presencia de Dios. Él se deja sentir, pero tenemos que buscarlo, hermanos. Tenemos que anhelarlo, desear esa presencia, porque Él quiere tener una relación con nosotros, hermanos. Desde el principio, hermanos, cuando dice la palabra que se paseaba en el huerto y platicaba con Adán. Desde el principio dice que Dios se paseaba sobre el huerto y platicaba con Adán. Cuando el hombre desobedece, ¿qué le dice? ¿Dónde estás? Es que me escondí porque tuve miedo. ¿Quién te enseñó a tener miedo? Es que estoy desnudo. ¿Quién te enseñó a estar desnudo? Cuando viene la desobediencia hacia Dios, entonces hay culpabilidad. Dios quiere que aprendamos a temerle, no a tenerle miedo. El temor a Dios es respeto a Él, reconocerlo, quién es, adorarlo por lo que Él es. Aquí dice que verdaderamente eres el Hijo de Dios y los discípulos le adoraron. De esta manera es la actitud que debemos tener nosotros, levantarnos en la mañana y adorarlo unos momentos y reconocer su gloria, su poder y su autoridad, porque Él vive, Él reina por siempre. Dos cosas que quiero que se lleve en su mente: no tema, no tenga miedo y no dude. Créale a Dios. La fe es lo que hace falta en nuestras vidas para seguir adelante. Créale a Dios, porque Él vive y Él reina por siempre. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Bendito Dios, en este momento vengo delante de tu presencia. Vengo reconociendo tu gloria, tu poder y tu autoridad, Señor.
porque vives y reinas por siempre. En este momento hemos compartido la palabra. Ayúdanos, Dios, a no tenerte miedo. Ayúdanos, Dios, a no dudar de ti. Que permanezcamos fieles a ti, confiando en un Dios poderoso. En esta tarde, Señor, hemos hablado una corta porción de la palabra, una pequeña reflexión de tu palabra. Yo te pido, Dios, que vengas a quitar de nuestra mente, nuestro corazón, todo miedo, toda duda, todo lo que impida que crezcamos y que recibamos de ti, Señor. En este momento, Padre, yo intercedo por este grupo que está aquí reunido conmigo en esta tarde, y también te pido por aquellos que están en su hogar, que me escucharán más tarde. En este momento, Padre, yo vengo declarando palabra de vida, palabra de victoria, palabra de bendición sobre este pueblo. Declaro palabra de vida, palabra de victoria y palabra de bendición. No solamente sobre ellos, sino también sobre su familia. En el nombre poderoso de Jesús. Usted que fluye, usted que desciende, usted que llega a nuestros medios con su presencia, su Espíritu Santo que está aquí con nosotros, ayudándonos, edificándonos cada día. Te pido, Dios, que te vengas a glorificar en estas familias que están reunidas aquí, Señor, y aquellos que me escuchan en su hogar, para que tú te vengas a glorificar sobre cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios es grande y Dios es bueno, hermanos. En medio de toda situación, Él es Dios.